En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Espíritu Santo de Dios, te suplicamos que te derrames con poder y gloria sobre cada uno de nosotros, que vengas en nuestra ayuda, porque nosotros no podemos avanzar solos. Necesitamos el poder de tu aliento, el poder tuyo. Necesitamos esa fuerza y esa fortaleza que vienen de ti para poder contrarrestar todas las tentaciones, para poder contrarrestar todos los vicios, para poder contrarrestar todos los pecados que nos acechan, que nos agobian. Oh Espíritu Santo de Dios, ilumínanos, santifícanos, renuévanos, empújanos, alimentanos y guíanos para que podamos hacer siempre y en todo momento lo que a Dios agrada. Oh Espíritu Santo, ven en ayuda de nuestras pobres almas. Mira el poder del pecado cuando tú no envías tu aliento. Te suplicamos, te imploramos que te derrames en nosotros y nos des la sabiduría necesaria para poder escudriñar, leer, interpretar lo que la santa palabra de Dios nos dice, para que nosotros podamos alcanzar un día la salvación eterna. Virgen Santísima, Madre de Guadalupe, te suplicamos que intercedas por nosotros y que nos cubras con tu manto santísimo y nos des tu bendición. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a reflexionar un poco acerca de las lecturas de hoy, lunes, de la semana 29 del tiempo ordinario, lunes 20 de octubre. Primera lectura, Romanos 4, 19, 25. Hermanos, la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que a la edad de casi 100 años su cuerpo ya no tenía vigor, y además Sara, su esposa, no podía tener hijos. Ante la firme promesa de Dios, no dudó ni tuvo desconfianza, antes bien, su fe se fortaleció y dio con ello gloria a Dios, convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que promete. Por eso Dios le acreditó esta fe como justicia. Ahora bien, no solo por Él está escrito que se le acreditó, sino también por nosotros, a quienes se nos acreditará si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, en nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Oremos todos juntos con el salmo que está tomado del Evangelio de San Lucas en el capítulo 1. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor ha hecho surgir a favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y recordarles su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlo sin temor, con santidad y justicia, y todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 12, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de la multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia,
porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vemos una vez más cómo Dios pone de manifiesto la importancia de la fe, la importancia de creerle a Él a pesar de las vicisitudes de la vida, a pesar de las pruebas, a pesar de las tormentas, a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo malo que aparentemente vaya en contra nuestra, la importancia de creerle a Dios. En la primera lectura, pues, escuchamos a San Pablo hablándole a los romanos, y en los romanos, como dice, hablándonos a cada uno de nosotros, nuevamente nos viene a hablar de aquel personaje, de aquel hombre de la tierra de Ur de los Caldeos, de aquel hombre llamado Abraham, que fue amigo de Dios, aquel hombre que fue justificado por su fe en Dios, por creerle a Dios a ojos cerrados, por creerle a Dios, no solamente, casi como muchas veces nosotros decimos que creemos, pero no lo demostramos. Así como nosotros muchas veces decimos, yo creo en Dios, yo tengo una gran fe, pero en el momento de la prueba, en el momento de la tormenta, en el momento de la tempestad, en el momento de la enfermedad, en el momento de la tribulación, nos apartamos, nos alejamos de Dios, nos decepcionamos y comenzamos muchas veces a renegar de la voluntad de Dios. Abraham, por el contrario, dice la lectura de que a pesar de que él ya era de una edad avanzada, ya 100 años, ya no tenía vigor, y Sara, su esposa, también de una edad avanzada, 90 años, además estéril, Abraham decidió creerle a Dios, porque Abraham sabía de que Dios es capaz de cumplir lo que promete. Entonces, si Dios es capaz de cumplir lo que promete, nosotros, queridos hermanos, debemos de comenzar a actuar como nuestro Padre en la fe, como Abraham. Abraham se le titula el Padre en la fe porque él tuvo una fe inquebrantable en Dios, y a pesar de que él era de una tierra extraña, de una tierra extranjera, Dios lo llama para que vaya a Canaán, a la tierra que emana leche y miel, que se encamine, y Dios le hace la promesa de que de él va a nacer una gran nación. Y Abraham decide creerle a Dios, a pesar de que los acontecimientos que sucedían en su vida, pues, iban en contra de todo lo que aparentemente, pues, Dios le estaba prometiendo, pero él decidió creerle a Dios. Y Dios le toma esa fe como justicia. Dios lo justifica y lo nombra su amigo. Entonces, debemos de pedirle a Dios la gracia de que aumente en nosotros esta virtud teologal tan importante para alcanzar salvación. Recordemos que en otras partes de la Escritura, pues, dice también de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y otra parte que a mí me encanta es donde dice de que del escuchar viene la fe, pero de escuchar palabra de Dios, de escuchar alabanzas que nos acercan, que nos hacen tener esa sintonía con Dios, de escuchar prédicas de grandes predicadores, sacerdotes que nos muestran el camino de la fe, de escuchar lo que nos dice la palabra de Dios en todos los pasajes bíblicos donde el Señor Jesús, pues, obraba tanta maravilla, tanto milagro. Eso viene a fortalecer nuestra fe. A mí en lo personal inclusive me ayuda mucho el leer la vida de los santos, ver cómo estas personas, a pesar de que tenían nuestras limitaciones, nuestros propios problemas, nuestros pecados, pero ellos decidieron hacer como Abraham, creerle a Dios y pues caminar en fe. Hay un canto de un ministerio tan hermoso en El Salvador que se llama Dei Verbum,
que dice de que yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar por fe, pero si aparto mi mirada de Él, sé que me hundiré. Entonces, ese canto me hace recordar mucho en estas lecturas, porque está hablando pues de que si nosotros ponemos nuestra mirada fija en aquel que todo lo puede, en Dios nuestro Señor y en Jesucristo nuestro Señor, que vino a entregar su vida por amor a nosotros, nosotros vamos a poder caminar con paso firme y confiado, agarrados de sus manos, rumbo a esa patria definitiva que es el cielo. Pero si nosotros apartamos nuestra mirada de Jesús, apartamos nuestra mirada de Dios, nos va a pasar lo que le pasó a Simón Pedro. Recordemos aquella parte del Evangelio cuando después de una tempestad ven ellos al amanecer que el Señor va caminando sobre las aguas. Y ellos tienen miedo y creen que es un fantasma y se asustan y gritan y piden y claman a Dios, pero el Señor les habla y les dice que es Él, que no teman. Y Pedro, aún con un poco de duda, le dice: Señor, si eres tú, mándame de que yo camine sobre las aguas y que me encamine hacia ti. Y el Señor le dice: ven. Entonces Pedro comenzó caminando sobre las aguas también y llevaba su mirada puesta en Jesús. Yo me imagino a Pedro caminando con su mirada fija en los ojos del Señor, en la mirada del Señor que le estaba alentando, lo estaba animando, lo estaba fortaleciendo y le estaba dando esa fe para que él pudiera obrar esta maravilla. Pero ¿qué pasó? Dice el canto de que, a mí me encanta ese canto, se lo voy a cantar un poquito porque es bien bonito. Dice: iba Jesús caminando sobre las olas del mar, iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Pedro le dice: voy, Jesús le dice: ven. Pedro le dice: voy, Jesús le dice: ven. Y aquí viene la clave. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Y ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor. Y ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, este canto es bien hermoso y tiene un gran contexto de enseñanza para nosotros acerca de la virtud de la fe. Vemos que mientras Pedro llevaba su mirada puesta en Jesús, su mirada puesta en Dios, él comenzó a avanzar sobre el agua caminando. Pero en el momento que él duda, en el momento que la duda toca su corazón, en el momento que él aparta su mirada de Jesús, se hunde. Y allí comienza a clamar: Señor, sálvame que perezco. El Señor lo toma la mano, lo toma su brazo, lo salva y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, pidámosle a Dios que nos aumente la fe, hermanos. No es malo pedirle al Señor que nos aumente la fe. Sabemos que a través del santo bautismo nosotros tenemos infundida en nuestra alma esas virtudes teologales que son dones dados gratuitamente por Dios, pero nos conviene a nosotros ir acrecentando esa fe a través de la oración, a través de la lectura de la santa palabra de Dios, de la vida de los santos. Inclusive yo recomiendo mucho que vean películas de vidas de santos, para que ustedes vean cómo esas personas actuaron, cómo esas personas vivieron, cómo esas personas le creyeron a Dios y comenzaron a actuar de manera diferente. En el Salmo responsorial es bien bonito lo que dice: pues bendito sea el Señor Dios de Israel, que el Señor ha hecho surgir de un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, porque así lo había prometido a nuestros padres. Sabemos que desde el Antiguo Testamento pues se anunciaba la venida de nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Salvador, que iba a venir alguien que nos iba a venir a liberar a nosotros del pecado, de la muerte, de toda esclavitud en la que nosotros estuviésemos sometidos. Y pues en algunas personas en el Medio Oriente, en Israel, ellos creían de que el Mesías iba a ser alguien que iba a venir así como los romanos, que iba a venir a derrocar a los romanos del poder, que iba a venir con un poder político, un poder material, un poder humano. Y no, pues el poder de Dios venía a liberarnos más que todo de los enemigos de nuestra alma, del mundo, el demonio, la carne, nuestros egos, nuestros pecados, y que iba a venir a liberarnos pues de la esclavitud de la muerte, que iba a venir a darnos vida en abundancia, y que iba a venir pues a sanar a todos los oprimidos por el demonio, a sanar enfermos, a los cojos, a los ciegos, a los sordos, a resucitar muertos y a dar pues todo eso que nuestra alma necesita. Entonces,
el Salmo responsorial pues nos invita a que bendigamos al Señor, Dios de Israel. Y al decir al Señor Dios de Israel se está refiriendo al Dios Señor nuestro, al Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son el único y verdadero Dios que existe, ¿verdad? Entonces, que los bendigamos. En la antífona antes del Santo Evangelio me encanta lo que dice en San Mateo capítulo 5 versículo 3, hablando de la bienaventuranza: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los pobres de espíritu? Los pobres de espíritu no son los pobres que vemos nosotros, que no tienen que comer, que no tienen que vestir, que no tienen... Sí, en parte sí, pero se está refiriendo a la pobreza de espíritu, que muchas veces nosotros pueda que tengamos todo materialmente, pero somos pobres de espíritu en el sentido de que le creemos a Dios, confiamos plenamente en Dios y sabemos que todo lo bueno que somos, recibimos y tenemos viene de Él. Los pobres de espíritu son aquellas personas que son capaces de olvidarse de sí mismos para socorrer a sus hermanos, que son capaces de olvidarse de sus propias necesidades para socorrer a los hermanos más necesitados, aquellas personas que son capaces de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Esos son los pobres, los verdaderos pobres de espíritu. Entonces, dichosos ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en el Santo Evangelio pues viene el Señor a ponernos de manifiesto, a hablarnos pues de la fe siempre, pero también viene a ponernos sobre aviso de que nosotros debemos de huir de las ocasiones de pecado, de las tentaciones. Y a mí me encantaba lo que decía pues un santo bien famoso de la Iglesia Católica, San Francisco de Sales. Dice que este hombre de Dios pues dice que no ha habido nadie tan dulce en el mundo después del Señor Jesús como él. O sea, era un hombre de un temperamento tan amable, tan agradable, que toda la gente quería estar y compartir con él, porque era un hombre pues lleno de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, que vivía el Evangelio a plenitud. Entonces este santo dice de que ante la tentación nosotros debemos de, uno, hacerle frente a la tentación y con la ayuda de la gracia de Dios, nuestra fe, nuestra oración, rechazar esa tentación. Y dos, pues ceder a la tentación, aceptarla. Recordemos que la tentación pues se nos presenta de una manera bien bonita, de una manera bien disfrazada de bondad, pero que en realidad pues viene a hacernos un gran daño, tanto espiritual como material. Y es peligroso porque si nosotros hacemos la segunda parte que él dice, si no rechazamos la tentación, si no le hacemos frente. Recordemos lo que dice en la primera carta del apóstol Pedro 5:8, que dice que nosotros debemos de hacerle frente al demonio, a la tentación, a través de la fe, permaneciendo firmes en la fe. Entonces, San Francisco de Sales dice de que si nosotros cedemos a la tentación, que se nos presenta de una manera bien bonita, primero se nos presenta la inteligencia viene, la examina, la estudia, y después se presenta la voluntad, pero es la voluntad quien decide si hace o deja de hacer aquello que desagrada a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con la tentación, y el Señor nos está poniendo de manifiesto pues de que debemos de tener mucho cuidado. El Santo Evangelio me encanta porque viene a hablarnos pues de varios de los pecados, varias de las tentaciones. Nos habla más que todo pues de la tentación de la avaricia. Yo siempre digo y creo, una vez yo cuando era jovencillo le escuché a un predicador decir de que todos los pecados, todos los vicios se pueden saciar. Dice la gula, pues dice llega un momento que la persona ya no le cabe comida, ya no aguanta más ni beber ni comer y ya queda satisfecho, y aunque quiera ya no puede. La gula pues a veces, la lujuria también dice muchas veces pues la lujuria sabemos pues que todo lo que va relacionado con los pecados de la carne, pero llega un momento pues que las personas ya no aguantan, ya no puede más y también ahí se queda. Pero la avaricia, decía él, es uno de los pecados más peligrosos porque ese nunca se sacia. Si la persona en un trabajo gana $100, ya no quiere esos $100, sino que quiere 120. Si gana 120 ya no quiere 120, sino que quiere 150. Si gana 150 ya no quiere 150, sino que quiere 200. Y así el pecado de la avaricia es bien difícil de saciar.
Si nosotros pues tenemos una casa, queremos otra más grande. Si tenemos un carro, queremos una troca del año. Si tenemos, inclusive, hablando así en términos de pecado, a veces tenemos nuestra familia, nuestras esposas y andamos buscando fuera lo que no deberíamos de buscarlo, pues. Tenemos tanta abundancia de bienes que Dios nos ha dado y aún queremos más. La avaricia es bien peligrosa. Entonces, aquí el Señor va a poner de manifiesto esto. Hay que entender bien esta parte del Evangelio porque aquí se nos está poniendo el ejemplo de unas personas adineradas, de personas ricas, ¿verdad? Y la riqueza, pues, en sí no es ni buena ni mala. Bueno, yo lo tomo así, de este punto de vista, de que la riqueza es buena si nosotros somos buenos administradores y sabemos administrar la riqueza que Dios pueda darnos, y nosotros no solamente pensamos en nosotros mismos y en nuestros lujos, en nuestras necesidades, sino que también de lo que Dios nos ha dado, pensamos también en los hermanos que tienen menos que nosotros, pensamos en los hermanos que están pasando necesidad y comenzamos a socorrerlos. En ese sentido, buena la riqueza, pero si nosotros comenzamos a actuar de esta manera, vemos que el Señor, pues aquí dice que un hombre dentro de la multitud le grita y le dice: Señor, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contesta: amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Vemos que esta persona estaba como diciéndole, gritándole al Señor que quería que el Señor obligara a su hermano a compartir la herencia. O sea, estaba siendo avaricioso, estaba queriendo pues quizá tener más de lo que ya tenía. Y lo que más pues me llama la atención a mí es lo que dice el Señor a sus discípulos. Y dirigiéndose a la multitud dijo: eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. La riqueza del hombre depende más de atesorar tesoros en el cielo, donde no hay polilla que se lo comen, donde no hay ladrón que lo roben, donde sabemos que nosotros pues un día vamos a llegar definitivamente si obramos la voluntad de Dios. Allá es donde debemos atesorar tesoros y no tanto aquí en la tierra. Y después propone aquella parábola tan maravillosa de aquel hombre insensato, lo llama el Evangelio, que dice que el hombre rico, aparte de ser rico, obtiene una gran cosecha, que era una cosecha inmensa. Imagínense ustedes, por ejemplo, en mi país, allá en El Salvador, la gente pues son cafetaleros y son agricultores. Supongamos que obtienen una gran cosecha que les da unos 5.000 o 10.000 quintales de café, por así decirlo, un ejemplo. Entonces, y vienen y les pagan pues ese café muy buen precio, y ellos pues comienzan a decir: obtuve una gran cosecha y todo eso. Y este hombre dice que comenzaba a pensar: ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Ya sé, voy a derribar los graneros que tengo y voy a construir unos más grandes y voy a almacenar ahí todas las riquezas, toda la cosecha, todo lo que he adquirido este año y todo lo que tengo, y me voy a decir: descansa, alma mía, come, bebe, banquetea, vive tu vida, disfruta, porque tienes pan y comida de sobra para muchos años. Muchas veces nosotros podemos estar pensando así, podemos pensar que tenemos cosas materiales como para vivir tranquilamente, pero nos estamos enfocando solamente en el ego, nos estamos enfocando solamente en las necesidades de nosotros, nos estamos enfocando solamente en saciar nuestra hambre material y nos estamos olvidando de lo más importante, que es saciar nuestra hambre espiritual, nuestra sed espiritual, aquella hambre de Dios, aquella hambre de su palabra, aquella hambre y sed de querer aprender más de Él, aquella hambre y sed de querer más imitarlo a Él, de aquella hambre espiritual que nos lleva a compartir los bienes materiales que tenemos con los más necesitados. Y el Señor dice que se le dice: insensato, esta misma noche se te va a pedir cuenta de tu vida y de quién va a ser todo lo que acumulaste. Entonces el Señor pues nos está haciendo invitación a nosotros a que seamos más empáticos, que seamos más generosos, que seamos más dados con los más necesitados. Y me viene a la mente pues aquella parábola del buen samaritano, ¿verdad? De que cuando aquel hombre es asaltado y es golpeado a muerte, dice que pasó un sacerdote, un levita, y yo me pongo a pensar, decía un predicador, de que los pobres hacen que nosotros tengamos un alto, nos hacen que nosotros nos detengamos y nos pongamos a reflexionar. Si aparece un necesitado en nuestra vida, es porque Dios quiere que hagamos un alto. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo estoy administrando los bienes que Dios me ha dado? Si los comparto con el más pobre o no. Entonces, el pobre fue creado por Dios y existe para que nosotros hagamos un alto y meditemos
si de verdad nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, dando de comer al hambriento, dando de beber al sediento, vestiendo al desnudo, y todas esas obras de misericordia tan importantes. Entonces, recordemos que allí está la verdadera riqueza, en saber compartir, en saber ser generoso. Entonces, el pobre pues ha sido puesto por Dios para que nosotros hagamos un alto y nos pongamos a meditar. Vemos en la parábola del buen samaritano que el sacerdote y el levita hicieron un alto, pero no hicieron suficientemente, no se detuvieron para nada bueno, y solo se detuvieron, lo rodearon y se fueron. Pero después el buen samaritano viene y hace exactamente lo que Dios quiere. Se baja de su cabalgadura. Eso quiere decir, pues se baja de su comodidad, de su estado de confort, de sus riquezas, de donde está bien tranquilo, que no quiere que nadie lo moleste. Él se baja y va, tiene compasión, atiende al herido, lo cura, le unge las heridas con aceite y con vino, y lo lleva a una posada a cuidarlo. Y cuando se va, le da dinero al posadero y dice, cuídalo, y lo que gaste de más yo te lo pago a tu regreso. Entonces nosotros debemos de actuar como el buen samaritano, porque Jesús dice al final de esa parte del evangelio, vayan y hagan ustedes lo mismo. Entonces, pero nosotros ¿qué hacemos? Nosotros vemos al pobre, vemos al necesitado, y lo que hacemos, pues nos hacemos los desentendidos, pasamos de largo, nos hacemos de la vista gorda, nos hacemos de los ojos ciegos, para no ver las necesidades que nuestros hermanos están pasando. Y si nosotros actuamos así, pues, mis queridos hermanos, por más que nosotros digamos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que creemos en Dios y que queremos vivir en fe, que queremos caminar en fe, es mentira, porque acordémonos que dice el apóstol Santiago de que la fe por sí sola está muerta, que nosotros debemos demostrar nuestras obras debemos demostrar nuestra fe a través de las obras. Pues y entonces, así como Abraham, que pues él por medio de su fe fue justificado, pero no solo por su fe, sino que por las obras que él hacía. Recordemos que llegó inclusive a ofrendar a su hijo Isaac a Dios. Esas obras y esa fe son las que a él lo hacen justo y lo hacen llamarnos el Padre de todos los creyentes. Así es que pidámosle a Dios que nos aumente la fe. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón más generoso. Pidámosle a Dios que abra nuestros ojos de nuestra mente, de nuestra alma, no solamente los de nuestro cuerpo, para que podamos ver las necesidades de los más necesitados, de los más pobres, y podamos socorrernos con lo que Dios nos ha dado. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos empuje, que nos anime y nos aliente para poder, pues, hacer la voluntad de Dios y no tanto la nuestra, para que nos dé la fuerza y la fortaleza, para que nos ayude a huir de las tentaciones de la avaricia, de la lujuria, de la gula, de la pereza, de la envidia, porque no hay nada más peligroso que un hombre avaricioso e envidioso. Eso es peor que el hambre, peor que el cáncer y peor que cualquier enfermedad material que nosotros conozcamos. Que Dios los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido lunes.